Bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de Gestema Televisión. Aquí el que os habla, el presente, yo soy Ángel Martínez y bueno, soy instructor líder por parte de cursos PCQI. También soy BRC GS Professional e instructor de IFS Academy. Entonces, en este caso, aunque no represento a ninguna de las entidades que acabo de nombrar, sí que es cierto que voy a tratar de explicaros durante esta hora de formación, aunque sea a través de un webinar que es cortito, prácticamente de contenido teórico va a ser aproximadamente unos 45 minutos, luego dejaremos, como siempre es lógico, un pequeño periodo de tiempo de unos 10-15 minutos para que podamos solucionar alguna duda que se os pudiese plantear, ¿vale? Como en todos los cursos, como por ejemplo hemos hecho esta mañana y el que vamos a hacer ahora en forma de webinar, la persona que esté interesada en obtener un certificado, sí que le pediría al menos que por favor nos indique en el chat de lo que es la presentación de YouTube, que indique su nombre o que luego a lo mejor nos mande a nuestra dirección de gestema@gestema.com esa solicitud para obtener un certificado de asistencia. Ya os digo, es cortito, pero toda formación siempre es bienvenida. En esta ocasión, fijaos, lo que vamos a hacer es explicaros pues cómo vemos nosotros lo que es el análisis de peligros, cómo se considera adecuado para que ese análisis de peligros apoye a un buen APPCC o a un buen HRPC y permita identificar todos y cada uno de los peligros que se asocian a vuestros productos y en consecuencia podéis establecer medidas preventivas que sean realmente eficaces. No como se suele observar, por desgracia, en muchas empresas, incluso de tamaños imponentes, de muchísimos trabajadores, incluso certificadas en estándares tan importantes como BRC o IFS, en los cuales, pues, una vez que uno mira peligro por peligro indicado en dicho análisis, podría observar que en muchos casos pues, no está especificado como tal el peligro. Se habla, por ejemplo, de bacterias patógenas, se habla, por ejemplo, de cuerpos extraños, y eso en definitiva es tan ambiguo y tan poco específico que no nos va a permitir realmente establecer una medida preventiva que sea realmente eficaz para digamos, evitar que ese peligro acabe llegando en el producto a un consumidor y en consecuencia le pueda producir algún tipo de daño en su salud, ¿de acuerdo? Sin más miramiento, vamos a pasar, por tanto, a explicaros cómo se debería hacer realmente un análisis de peligros, tanto en una PPCC como en cualquier otro sistema de gestión como el HRPC. Así que a continuación, como podéis ver, os cuento el horario, os cuento el objetivo y os cuento el programa de este pequeño webinar, como digo, que tenemos preparado para vosotros y para vosotras, ¿vale? En el primer bloque, que es lo que estamos haciendo ahora, de unos 5 minutitos de duración, es donde hacemos la bienvenida, la descripción de lo que es el webinar y os cuento un poquito la agenda del desarrollo del mismo. Pero el bloque realmente interesante siempre es el que tenemos en segundo lugar, donde, bueno, con una duración aproximada de unos 40 minutos, porque ya sabéis, esto es en directo y a veces pues me quedo un poquito corto o me paso de tiempo. Es verdad que dejamos ese cuartito de hora, como decía, para resolver dudas que os vayan presentando durante la presentación, pues no hay ningún tipo de problema a la hora de escribirlo y yo personalmente luego más tarde, cuando lleguemos a la hora definida, hago un repaso de todas las dudas o comentarios que habéis hecho y si hace falta solucionarlos, evidentemente, pues se comenta y bueno, pues uno cuando acabe el webinar por lo menos tiene las ideas más o menos claras. Aún así, si a alguien se le quedase alguna duda, tuviese alguna pregunta pendiente que no ha puesto en el chat, porque ya sabéis que hay problemas a veces con las transmisiones, como ha ocurrido hace un par de minutos, se ha quedado colgado también la transmisión, a veces hay problemas de conectividad, con lo cual no pasa nada. Nos mandáis un email, el email es gestema@gestema.com y nos preguntáis acerca de cualquier duda que tengáis, ¿vale? Tanto de este webinar en este caso como el curso que se ha hecho esta mañana sobre HRPC, ¿vale? Vamos a por ello. Bueno, en principio fijaos en cuanto al objetivo de este webinar, como es lógico, su propio nombre lo indica, vamos a intentar detallar cuál es la sistemática que se debería utilizar para hacer un completo y correcto análisis de peligros. Sobre todo para que sea, evidentemente, lo que se pretende, que es un análisis sistemático, racional, basado en bibliografía científica, que es lo que todo el mundo nos pide. Nos lo pide la legislación, nos lo piden los estándares. Y muchas veces observamos que los análisis de peligros no están basados en nada más que la interpretación que hace el técnico que ha desarrollado el análisis de peligros, que bueno, evidentemente cuando cambia de empresa o deja la empresa y viene otra persona, pues ni siquiera entra a valorar, porque como ya está diseñado, inspección sanitaria lo da como bueno,
y los certificadores o evaluadores de GFSI, de RCI, FSI y otros, tampoco se meten con demasiado detalle en los análisis de peligros, pues creemos que está bien. Y no es así, ni mucho menos, ¿vale? Luego os voy a poner ejemplos reales de análisis de peligros, evidentemente manteniendo la confidencialidad, como es obvio, de los clientes con los que trabajamos, para ver cómo estaban antes y cómo los hemos corregido para completarlos y hacerlos mucho más técnicos, que van a ser más eficaces en cuanto a su garantía de inocuidad en los productos que se fabriquen, ¿vale? Y luego también, como es lógico, pues intentar siempre mantener actualizado este análisis de peligros con todo lo que nos va sucediendo en el día a día, es decir, durante las producciones, muchas veces los compañeros y compañeras nos llaman, oye Ángel, que ha aparecido esto en esta línea, ¿vale? Pues yo entonces tengo que acudir, valorar si es un peligro de inocuidad, vamos a hablar de inocuidad, no vamos a hablar de calidad, ni otros, vamos a hablar de inocuidad. Entonces, miramos el objeto o lo que haya podido ocurrir, valoramos si es de inocuidad e intervenimos haciendo un análisis de causa-raíz, investigando de dónde puede proceder eso. Oye, que al final esto resulta que procede de esta máquina. ¿En qué etapa? ¿En la de formulación? Pues venga, allí lo que hacemos es actuar, pero el análisis de peligros tiene que también actualizarse. En la etapa de formulación debería incorporarse este nuevo cuerpo extraño o lo que hemos detectado para que nosotros podamos proponer una medida preventiva que sea eficaz y que no nos vuelva a repetir, evidentemente. Que nos lo detecta un cliente y nos reclama y nos manda una foto de lo que se ha encontrado y es de inocuidad. Si queréis aplicarlo también en calidad no hay problema, pero ya os digo, si es de inocuidad, pues entonces hacemos una investigación profunda, que a veces no la hacemos con suficiente detalle, y bueno, pues a través de un análisis de causa-raíz vamos a determinar de dónde viene y en consecuencia en la etapa de donde venga vamos a actualizar, como digo, el análisis, ¿vale? Esto es muy importante, es fundamental que se haga. Ya sabéis que los análisis de peligros y los APPCCs o los HRPCs son sistemas documentales vivos que requieren evidentemente actualizarse constantemente. Fijaos que en lo que es el webinar, el programa al menos que intentamos presentaros en estos 40 minutos aproximados que tenemos, es por una parte lo que debe entender todo técnico que se dedica a la inocuidad alimentaria, todo responsable de un departamento de calidad de inocuidad. La importancia que tiene que le dediquemos tiempo y recursos a un análisis de peligros completo. Que es verdad que en muchos casos, sobre todo, insisto, los que ya se han hecho hace muchos años, pues se ha hecho de una forma muy vaga, ambigua y sin fundamentación técnica. Y aunque estén vigentes y bueno, nadie ha echado para atrás ese análisis de peligros o ese APPCC, evidentemente el objetivo, que es fabricar alimentos inocuos, no se está garantizando, ¿vale? Veremos la sistemática que se determina como más técnica, más racional o científica para hacer este análisis peligro por peligro y evaluando cada uno de ellos con nombres y apellidos, no hablando de forma ambigua como bacterias patógenas o, como os he dicho antes, cuerpos extraños o peligros químicos y los mezclamos todos. No, no, así no se debe hacer, ¿vale? Vamos a presentaros también en este webinar algo que yo creo que no se suele hacer en otros webinars, pero aunque sea un poco pesado presentaros fuentes bibliográficas, yo creo que es necesario para que le deis ese rigor científico-técnico que se requiere, ¿vale? Vamos a ver, por tanto, también cuáles son los peligros que debemos incorporar en los análisis, porque a día de hoy un análisis de peligros de APPCC se utiliza también para un análisis de peligros de fraude, un análisis de peligros de food defense, un análisis de peligros de calidad, y es un jaleo. Hacemos un batiburrillo ahí de cosas que luego no hay forma de interpretarlo correctamente. Entonces, yo lo que os recomiendo desde un principio es que hagáis un análisis de peligros de inocuidad con esas categorizaciones de probabilidad, gravedad, que evidentemente pues uno utilice en su propia documentación. Pero si queremos hacer, por ejemplo, uno de calidad o de food defense, utilizar otras matrices de probabilidad-gravedad, de vulnerabilidad, como queráis llamarlo, pero que estén categorizadas específicamente para el objetivo de ese peligro. Ya os digo, si es de calidad, si es de food defense, si es de fraude o lo que sea, ¿vale? Evidentemente, fijaos, también os voy a mostrar fuentes bibliográficas para que podáis valorar gravedades y probabilidades de una forma objetiva. De forma que cualquier auditor, cualquier inspector que os pueda preguntar de dónde sacáis esto, le podéis mostrar documentalmente que no lo inventáis, que es importantísimo esto. Luego también, pues, cómo se obtienen los peligros significativos. Ya sabéis que la sistemática está indicada en el códex,
pero muchas veces pues, no se aplica de una forma correcta. Los peligros significativos van a depender de estas valoraciones que hemos visto aquí y por tanto, en consecuencia, todo aquello que esté por debajo de un umbral que nosotros nos pongamos va a ser no significativo y lo que esté por encima o igual lo llamaremos significativo, ¿vale? Entonces, esa matriz probabilidad-gravedad es importante que la diseñéis de una forma que sirva realmente para diferenciar los significativos de los no significativos y no cojáis tablas, que a veces he visto que se cogen tablas, unas de prevención de riesgos laborales que publica el Ministerio de Salud y de Higiene, y una serie de herramientas que es verdad que están disponibles, que las podemos utilizar de Internet, pero que hay que aplicarlas con lógica, con criterio. Y luego veremos también pues, cuándo hay que hacer esa revisión del análisis de peligros, que es muy importante que nunca la dejéis atrás, ¿vale? Como es lógico, siempre que emitimos o hacemos un curso o un webinar gratuito, pues siempre os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal de Gestema Televisión. Esta mañana con la gente que ha asistido al curso HRPC se ha inscrito muchísima gente, así que muchísimas gracias por ello. Pero aquí, si os suscribís, vais a recibir noticias en cuanto a vídeos de formación en calidad e inocuidad alimentaria sobre diferentes temas, multitud de temas. Tenemos de Food Defense, de fraude alimentario, análisis de causa raíz, aprobación de proveedores, APPCC, PCQI, de todo. Así que recibís un email, que me gusta verlo, lo veo, que no me gusta verlo, pues ya está, lo borro y ya está. Es gratuito, así que recomendable que os suscribáis, ¿vale? Dicho esto, por tanto, vamos a arrancar con esa primera parte del webinar, sin más miramiento ni más retraso, y os voy a contar, fijaos, cuál es la importancia de hacer una inversión en tiempo y en personal y recursos para poder hacer un análisis de peligros que sea, insisto, lo más completo posible. Fijaos que cuando realmente uno está pensando en proteger la salud de un consumidor, con los productos que está elaborando, la idea es que hagamos el esfuerzo técnico, porque nos pagan supuestamente para ello, para que realmente identifiquemos cuáles son los peligros realmente asociados a mis materias primas, a mis envases, a mis procesos y etapas de producción, incluidas todas aquellas que están dentro de mi diagrama de flujo y permita tomar en consecuencia medidas preventivas. En cuanto me dejo, por ejemplo, algún peligro no identificado porque el diagrama de flujo no lo he hecho bien, es incompleto, o porque realmente he sido ambiguo a la hora de definir un peligro, o porque realmente no tengo recursos formativos o capacitación para hacerlo y la empresa no tiene recursos para llamar a una persona externa, pues al final se os queda un análisis de peligros y una PPCC cojeando por todos los sitios. Si yo realmente lo hago completo, invierto recursos, me va a permitir obtener esa información que me permita identificar aquellos peligros que son significativos de todos los que pudiese haber asociados a mi producto, para identificar, como ya sabéis, los puntos de control crítico, los puntos de control, los requisitos operativos, los controles preventivos, todo lo que en función del sistema de gestión que utilicéis se os pueda requerir, ¿vale? Pero fijaos que cuando uno identifica los peligros significativos, sin duda puede aportar los recursos que tiene la empresa para poder gestionarlos de manera que se consiga eliminar, reducir o controlar dichos peligros significativos hasta unos niveles de inocuidad y no nos produzca problemas, no dañe al consumidor, no nos meta en problemas con los clientes, no nos obligue a hacer retiros, que merma la imagen, daña al consumidor y es lo peor que podría ocurrir. De hecho, cuando uno hace un buen análisis de peligros y lo tiene siempre actualizado, lo que nos permite incluso es identificar mejoras, operaciones que pueden ser mejorados para conseguir eliminar o reducir o mantener más a raya esos peligros que se asocian a vuestros productos finales, ¿vale? Evidentemente, si no lo hicieseis bien, insisto, podríais enfrentaros a problemas mucho más serios con las autoridades sanitarias, con los familiares o las personas que se hayan visto afectadas por esa falta de garantía de inocuidad. ¿Y cuál es la sistemática realmente que os vamos a proponer para realizar ese análisis de peligros? Pues no me la voy a inventar como es lógico, aunque digamos, insisto, no represento a ninguna de las entidades que os he dicho antes, ni a la FSPCA, ni a BRCGS y tampoco a IFS Academy. La sistemática que se utiliza es la que propone la FDA, esta entidad, sin lugar a dudas, más actualizada en cuanto a lo que son las herramientas de gestión de inocuidad que evidentemente pues, se encuentran en la actualidad disponibles para la industria. Recordad, fijaos, que todo lo que pretende una empresa y teóricamente lo que pretendéis vosotros y vosotras cuando trabajáis en la industria es evitar esto que estáis viendo en pantalla, es decir, que el consumidor no me acabe enfermo con lo que yo le he suministrado, porque al final, pues como es lógico, su merma de salud va a repercutir en sanidad, va a repercutir en las autoridades, va a repercutir en la imagen de empresa, en mis relaciones comerciales y, bueno, en definitiva, lo más importante siempre es que va a dañar a unas personas que no tendrían por qué estar
sufriendo esas consecuencias por la falta de gestión que yo realizo, por la falta de recursos que a veces tienen las fábricas, ¿vale? Fijaos que en pantalla tenéis una gran cantidad de peligros que os acabo de clasificar en función de su naturaleza. Tenemos los peligros biológicos allí a la izquierda, los peligros químicos, cuerpos extraños o peligros físicos, y os he separado aquí los alergénicos porque, bueno, ya os digo que hoy en día son súper importantes, igual que los radiológicos, que casi no nos podríamos incluir en alguno de ellos, aunque los clasificamos aquí normalmente en los químicos. Hay personas que lo consideran físicos o incluso que lo consideran de una categoría diferente. Lo importante, fijaos, es que aunque aquí yo os muestre peligros genéricos, por ejemplo, estamos hablando allí a la izquierda de bacterias patógenas, de virus patógenos, de mohos, hongos, levaduras, insectos. Evidentemente, algunos de los que tenéis a la izquierda no son peligros de inocuidad. Por ejemplo, un insecto no es un peligro de inocuidad, es un peligro de calidad. El que aparezca un insecto, seguramente yo me lo como y no me doy ni cuenta. Eso quiere decir que por comerme un insecto, seguramente mi salud no se vea afectada. Sí que es verdad que se va a ver afectada la calidad del producto, porque a nadie le va a gustar observar un insecto, una mosca, una cucaracha en un producto. Y muchas veces no se llegan nunca a consumir porque se detectan antes. Los que más nos preocupan como peligro biológico están arriba, que son las bacterias patógenas, los virus patógenos y los parásitos. Los protozoos parasitarios y los macroscópicos, ¿vale? Pero fijaos que aunque aquí yo os lo presento de una forma, insisto, genérica, cuando hagamos un análisis de peligros, siempre tenemos que identificar cuáles de esas bacterias patógenas en concreto son las que se asocian a mi producto, que pueden venir asociadas a mis materias primas, a mis envases, a mis aditivos, a mis colorantes, a lo que sea, ¿vale? Con nombres y apellidos. ¿Es Listeria monocitogenes? Pues yo identificaré en la materia prima que acabo de buscar en mi bibliografía que se asocia a Listeria monocitogenes en su análisis de peligros, en la etapa, por ejemplo, de recepción de materias primas refrigeradas, ¿vale? Pero es importante que especifiquéis el nombre y la causa por la que eso se convierte en peligro. Luego, en cuanto hablamos de peligros químicos, también es fundamental que entendáis que hay muchísimos tipos de ellos y lo mismo, aquí normalmente lo que hacemos en el peligro químico es identificar la fuente de la que puede proceder. Por ejemplo, si hablamos de producto de limpieza y desinfección, si hablamos, por ejemplo, de potenciales alérgenos que podría haber, aunque también los metemos aquí, asociados a una regulación legal, porque recordar que hay muchísimos más alérgenos de los que están regulados que producen enfermedad a los consumidores que son vulnerables. Hay muchísima gente que no está siendo protegida por la legislación actual y ya sabéis que incluso según la zona geográfica del mundo, pues hay una legislación que cubre más o cubre menos. Los alérgenos, por ejemplo, aquí en Europa, yo vivo en España, pues aquí en Europa, por ejemplo, tenemos 14 grupos alergénicos, pero es que me voy a Canadá y hay menos, y me voy a Estados Unidos y todavía hay menos. ¿Se entiende? Entonces, los alérgenos, evidentemente, ante todo, hay que identificarlos correctamente porque hay una legislación que me obliga, pero no dejéis tampoco de asegurar que los ingredientes que lleva un producto, que también podrían ser alergénicos no legislados, también es muy importante que estén bien indicados en la etiqueta, ¿vale? Pero luego, aparte de eso, tenemos un montón de sustancias químicas que pueden proceder del campo, como los plaguicidas, o del mar, por ejemplo, como si tenemos acuicultura, quizás pues antibióticos, o también podemos tener, si procede del campo, pues nitratos y nitritos, podemos tener un montón de peligros químicos y tenemos que averiguar cuáles de ellos en concreto son los que realmente me pueden afectar a la materia prima con la que yo trabajo o al resto, digamos, de ingredientes que yo utilizas, ¿vale? Cuando hablamos de peligros físicos, aquí lo más importante de todos ellos es que seamos capaces de identificar el material. ¿Y los tamaños? ¿El tamaño importa? Por supuesto que sí. De hecho, ya sabéis que tenéis muchísimas medidas preventivas instaladas en vuestras empresas que no pueden evitar 100% la entrada a vuestro producto de cuerpos extraños. Pueden evitar que lleguen ciertos tamaños pequeñitos y a partir de los cuales yo los retenga, porque pongo mecanismos preventivos tipo filtro, tipo tamiz, tipo, por ejemplo, detector de metales, rayos X, es decir, yo estoy aplicando medidas preventivas pero que a partir de cierto tamaño no somos capaces de garantizar al cliente ni al consumidor que le van a llegar. Entonces, los tamaños también, junto al material, son importantes que los identifiquemos correctamente, ¿vale? Y luego, como os decía antes, el tema de alérgenos. Ya sabéis que nuestra regulación europea, y lo mismo ocurre con otras zonas geográficas del mundo, aquí en este caso, en este webinar, están asistiendo personas tanto de España y de Portugal, como también de diferentes países sudamericanos y centroamericanos. O sea que ahora mismo tenemos
87 personas con diferentes nacionalidades, pues cada uno tendrá que asegurar que la legislación que está aplicando a su zona geográfica se garantiza. Pero insisto, no dejéis de lado aquellas sustancias que también pueden ser alergénicas a otras personas, aunque no estén reguladas legalmente, ¿vale? Fijaos que los peligros que siempre tienen que estar recogidos o identificados en los análisis de peligros de una PPCC o de una HRPC, sin duda van a ser los peligros que nosotros denominamos en inglés SACODA. SACODA son las siglas de una frase, que aquí la tenemos en español, latino, como queréis llamarlo, donde nos quiere hacer de alguna forma garantizar que cualquier agente biológico, químico o físico que tenga capacidad de producir daño a la salud del consumidor humano, incluida la muerte, también el animal, en este caso hay que asegurar que no le llega, ¿vale? Entonces, todos los peligros SACODA son los que más tarde podremos evaluarlos en función del nivel de gravedad, porque entended que lo que no tiene gravedad no se puede evaluar, porque no tiene sentido poner algo que no afecta a inocuidad, como ocurre con muchos problemas técnicos, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Por suerte duran un par de minutos y ya está. Pero lo importante, como os decía, fijaos, es que tengáis en cuenta siempre que cuando hay que analizar peligros, os centréis sobre todo en los peligros de inocuidad y no en otros peligros que no tengan que ver con inocuidad. Y luego también recordar que los peligros que tenéis siempre que indicar en vuestro análisis tienen que ser peligros que por una parte sean siempre publicados en bibliografía, los podamos encontrar si hacemos el esfuerzo suficiente y buscamos en las fuentes bibliográficas autorizadas y reconocidas, pero también aquellos que se producen de forma particular en mi empresa para que no acaben llegando nunca al consumidor, que son específicos de mi empresa. Luego también recordaros que siempre que hagáis análisis de peligros, y esto es fundamental, lo veréis luego en la sistemática, tenéis que tener en cuenta siempre las fuentes de contaminación. Las fuentes de contaminación son muy diversas, pero normalmente lo que hacemos es resumirlas o agruparlas en tres. Por una parte, los que proceden de las materias primas, pues son los proveedores, son tan importantes que los aprobéis y los verifiquéis constantemente. Aquellos también, por ejemplo, que proceden de lo que son las instalaciones, de lo que es el ambiente de trabajo, de lo que es la maquinaria, herramientas, equipos, utensilios y también, como no, de las personas. Las personas que trabajan con nosotros también son, igual que también nosotros, somos fuentes de contaminación muy importantes en la industria. Recordar que dentro de lo que es un sistema APPCC, el análisis de peligros es crucial y si esto tiene que servir para garantizar la inocuidad alimentaria, sin lugar a dudas, hay que invertir el tiempo y los recursos que sean necesarios. Recordad que el sistema APPCC es un sistema, una metodología que nos va a permitir identificar todos aquellos peligros, tanto significativos como no significativos, para poder establecerles medidas preventivas. Ojo, no os centréis solo en los significativos, ¿vale? Porque muchas veces dejamos los no significativos de lado, proponéis medidas preventivas basadas en la aplicación de buenas prácticas de manufactura, de requisitos de higiene y trazabilidad, y luego pues se nos escapan, que es lo que ha pasado durante muchos años, que no hemos sabido limpiar bien, que no hemos sabido desinfectar bien, y en consecuencia acaba llegando un patógeno que produce una contaminación cruzada o un alérgeno que producía un contacto cruzado. La limpieza y la desinfección son fundamentales, recordarlo, ¿vale? Bueno, aquí os presento la sistemática que ya imagino que conocéis, en la que está publicada en el Codex. Tenemos 12 etapas en las cuales, pues, una tras la otra, deben ser gestionadas por el equipo APPCC, que para eso se forma. Y tenemos, pues, unas 5 primeras etapas que se llaman preliminares, donde lo que hacemos es prepararnos documentalmente para poder desarrollar luego las 7 siguientes, que son lo que se denominan los principios de la APPCC, ¿vale? Realmente nosotros, al menos desde el punto de vista de webinar, vamos a iniciar lo que es toda la parte teórica del contenido del mismo en lo que es el análisis de peligros. Vamos a partir de aquí, nos dejamos las 5 primeras y nos vamos a la sexta, o primer principio de el APPCC, donde, insisto, el análisis de peligros es crucial que se haga de una forma correcta, ¿vale? Es verdad, como decía, que las etapas preliminares, que son las 5 primeras etapas que están descritas en el Códex para el APPCC, tienen su importancia, las tenéis en pantalla. Recordar, hay que definir bien qué productos son los que están dentro del alcance de mi análisis de peligros. Eso es fundamental. Ahí vamos a poder ver qué materias primas tiene, qué tipo de material envasado, su distribución, su uso esperado, la población de destino, y no se nos va a escapar teóricamente, si lo hacemos bien, todos los peligros físicos, químicos y biológicos, incluidos alergénicos y radioactivos, que se asocien a los mismos, ¿vale? Respecto a la formación de un equipo APPCC, ya sabéis que es fundamental también, tiene que haber un equipo multidisciplinar que tenga conocimiento y experiencia no solamente en analizar peligros, también en los productos y en las materias primas.
Esto todo estándar reconocido a nivel internacional lo exige. El equipo PPCC tiene que estar formado por una serie de integrantes con conocimientos multidisciplinares, no solamente calidad, más personas responsables dentro de la empresa, que incluya mantenimiento, producción, laboratorio, compras, en función de la realidad de la empresa, que aporten puntos de vista diferentes, ¿vale? Y esto va a ayudarnos, como es lógico, no solamente en detectar peligros reales de mi fábrica, sino luego que todo el mundo se implique en establecer medidas preventivas que intenten de alguna forma pues reducirlos hasta unos niveles que no produzcan daño al consumidor. Fijaos que el equipo APPCC tiene que tener conocimiento en legislación, tiene que tener conocimiento en análisis de peligros, tiene que tener conocimiento en microbiología. Bueno, es algo que todos los estándares también están pidiendo a gritos. Es decir, que haya personas que sepan no solamente indicar peligros de una forma genérica, sino que sepa especificar y cómo actuar cuando se detecta un peligro asociado a una materia prima que me suministra un proveedor, a un producto final que yo realizo. ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué acciones correctivas debo tomar? ¿Si debo avisar al cliente o no de lo que le acabo de mandar? Toda esta información es vital. Evidentemente, fijaos, no solamente debéis quedaros con la bibliografía de vuestra zona geográfica donde estáis ubicados. Recordad que vuestro producto puede llegar a multitud de países diferentes. Todo depende de vuestro mercado, pero es cierto que si sale fuera de vuestra zona geográfica legislada, debéis conocer cuál es la legislación también de los países de destino para asegurar que los cumplís. Ya digo que podremos meter la pata en temas de alérgenos, en temas de etiquetado y, cómo no, en temas también de cumplimiento, por ejemplo, de LMRs, límites máximos de residuos asociado a plaguicidas, asociado a aditivos, colorantes, etc. Fijaos que las fuentes de información que yo os voy a recomendar siempre para hacer un buen análisis de peligros, aparte de las que ya conocéis como el Codex, la EFSA, la autoridad también europea de seguridad alimentaria, el RAS, que también lo usan muchísimas entidades a día de hoy, bueno, todo el mundo está utilizando el RAS, es una muy buena base de datos. Yo también os aconsejaría que utilizaseis el de la FDA. La FDA tiene bases de datos, por ejemplo, de recalls, de retiradas de alimentos, tiene un documento maravilloso que se llama RFR, si me va a dar tiempo luego os lo pongo, si no lo pasaré un poquito más rápido. Lo que es el registro de reportes de alimentos, donde cada vez que la industria detecta un problema con un alimento o los propios consumidores, la FDA investiga para ver qué ha ocurrido y si es verdad que llevaba un peligro asociado a ese producto, pues va haciendo estadísticas y lo va comunicando a los técnicos que tengan interés en, evidentemente, leer este tipo de estadísticas, con periodos de tiempo de 5 años normalmente, con todos los sectores y todos los casos de peligros que hay. Esto me sirve mucho ¿para qué? Para calcular probabilidad. ¿Vale? Recordad que las probabilidades normalmente lo asociamos a un número de ocasiones en las que pasa algo en un periodo de tiempo. Así que el RFR es muy bueno para probabilidad. La que tengo aquí en negrita en la parte superior es que esta página web me encanta. Es el Servicio Canadiense de Inspección de Alimentos. Es una página web que yo os recomiendo, por favor, que la miréis. Os voy a poner luego un pantallazo, pero es fundamental que entréis en esta página web porque tiene una base de datos de peligros alimentarios que es impresionante y además nos facilita mucho la búsqueda bibliográfica porque solo tenemos que poner el nombre de la materia prima y nos proporciona información de peligros físicos, químicos y biológicos. Es verdad que a veces un poquito genéricos, pero bueno, aplícalo a tu empresa y averigua si esto podría causarte un problema en tus instalaciones, en tus equipos, en tus procesos, en tu producto final, ¿vale? Así que absolutamente recomendable que sepáis que existe una base de datos de peligros muy amplia que ha costado mucho tiempo de redactar. Es una agencia canadiense de inspección de alimentos, es decir, más reconocimiento internacional no podría tener, es como la FDA prácticamente, como nuestra EFSA europea, y por tanto, utilizadla, ¿vale? Luego es verdad que hay muchos más recursos, muchos de ellos a través de Internet, pero siempre que uséis Internet, entrar en fuentes de información fiables para recoger información bibliográfica de los peligros que se podrían asociar a vuestros productos, que se puede, de alguna forma, siempre obtener, ¿vale? Está todo escrito. Aquí tenéis un pantallazo de la EFSA, de hace ya un tiempo, evidentemente, y luego fijaos, una vez que tenemos ya esa parte digamos, de bibliografía o esas fuentes bibliográficas un poquito más controladas, las que podéis acceder para buscar información de peligros, ahora os enseñaré otras más. Ya pasamos a la etapa 2, donde tenemos una descripción de los productos. La descripción de los productos tenéis que hacerla a un nivel de detalle. Es verdad, cuanto más productos tenéis, a nivel documental más os cuesta. Pero sí que es cierto que es fundamental que describáis bien el producto, sobre todo si lleva ingredientes alergénicos, aditivos que pueden ser alergénicos, ingredientes que pueden aportar problemas, incluso el material del envase, que ya sabéis que en algunos casos también podría aportar alérgenos.
Entonces, esa información es fundamental que la indiquéis y también, como es lógico, las características particulares de inocuidad que tiene vuestro producto, que tenéis que encontrarlo, tenéis que averiguarlo a través de analíticas que pues, piden a los laboratorios autorizados con los que podéis trabajar para averiguar el pH de vuestro producto, para averiguar la actividad acuosa de vuestro producto, etcétera, etcétera, porque son factores que condicionan el que ciertos peligros biológicos, si aparecen, pues se puedan mantener de alguna forma controlada su proliferación y no les puedan dar lugar a problemas, por ejemplo, por formación de toxinas. Entonces, las características de inocuidad son fundamentales, entre otras, ahí tenéis muchas más, pero no entramos en detalle. Luego también, como os he comentado esta mañana, y aquí lo vuelvo a indicar evidentemente porque lo necesitamos para analizar bien los peligros, fijaos que es el uso previsto que va a tener mi producto. Siempre tenéis que definir el uso previsto. No lo deis por sentado que todo el mundo lo sabe. Sí es obvio, Ángel. Si esto se abre el envase y se lo come una persona, la población en general, que no. Que no. El uso previsto tienes que indicarlo. En los consumidores previstos tienes que indicarlo. Porque muchas veces en casa el uso previsto cambia. Cambia respecto al que yo pensaba que iba a tener. Hay mucha gente que se dedica a hacer productos elaborados con nuestros productos finales y le cambia sus características de inocuidad, a veces congela, a veces descongela, abre parcialmente el producto y coge una parte y deja la otra donde temperatura ambiente en el frigorífico, lo tiene protegido, lo tiene abierto. Todo eso puede afectar a los peligros que se asocian al alimento, ¿vale? Y como puede ser de otra manera, los consumidores. Los consumidores no somos todos igual de vulnerables ante los mismos peligros. Una persona adulta sana como yo, seguramente como un alimento que puede presentar algún tipo de peligro, que a mí a lo mejor pues, me provoca una gastroenteritis, una diarrea, unos vómitos, unas náuseas, pero esto llega, por ejemplo, a una persona muy mayor con ciertos problemas previos de salud y lo puede matar. O a niños muy chiquitines, que a lo mejor pues, también son mucho más sensibles, evidentemente, a los síntomas que puede producir, por ejemplo, una salmonela, una listeria, y se pueden morir. Mujeres embarazadas, inmunosuprimidos, alérgicos a ciertas sustancias vulnerables, todas estas personas tienen que estar protegidas y, por tanto, identificados muy bien si pueden o no pueden comer mi producto. ¿Vale? Si hiciese falta hacer algún tipo de indicación de uso del producto, por los peligros que se pueden ver asociados al mismo, después de yo averiguar el uso previsto y la población de destino, pues poner una etiqueta, que muchas veces la llenamos de mucha información que es más bien por beneficio comercial o marketing, y en cambio hay temas de inocuidad que los ponemos muy chiquitín o no nos cabe por ese tipo de motivos. ¿Vale? Entonces siempre es importante que esto esté bien identificado. Bueno, esto es un poquito lo que os he dicho antes, grupos de riesgo, poblaciones vulnerables, identificarlas bien, ¿vale? No pongáis nunca, que soléis poner a veces en la población de destino, la población en general. Y no, la población en general es toda la población, y los lactantes no pueden comer seguramente muchos productos. Los niños pequeñitos de 1 año o menos de 1 año o de 3 años, a veces tampoco pueden comer ciertos productos, entonces definirlos bien, ¿vale? Evidentemente, en cuanto al diagrama de flujo, es fundamental que lo hagáis bien. Todavía sigue habiendo problemas con los diagramas de flujo. Hay muchas empresas que visitamos en las auditorías que hacemos y observamos que, por ejemplo, pues les falta alguna etapa. Muchas veces son reprocesados. Las devoluciones que le puede hacer, por ejemplo, un cliente cuando tiene un pedido que no cumple sus expectativas y lo retorna. Bueno, igual no cumple las del cliente al que ha ido, pero igual sí puede ir a otro cliente. Pues ahí hay una serie de diagramas de flujo y peligros asociados de muchos tipos que tenéis que también asegurar, ¿vale? Esto es fundamental que se haga muy bien. Y luego también, como es lógico, una vez que se lleva a cabo lo que es el diagrama de flujo, aquí tenéis una pequeña representación gráfica. Me imagino que todos y todas los que estáis asistiendo al webinar sabéis de qué estoy hablando. No creo que haya nadie que no sepa hacer APPCC y que esto nunca lo haya visto, pero bueno, es un ejemplo de un diagrama de flujo que hice yo hace años. Y bueno, para que veáis un poquito pues cómo se relacionan las diferentes etapas, procesos o fases que se utilizan, por ejemplo, en este caso, para hacer el jamón curado. Y en consecuencia, pues hay que redactarlo y mostrarlo a nivel documental de una forma que visualmente sea sencillo. No solamente para mí, también para las personas que me lo van a pedir para poder auditarlo, inspeccionarlo, etc. Luego también ya sabéis que es muy importante para los análisis de peligros que identifiquéis dentro de vuestras instalaciones zonas potenciales donde puede haber contactos o contaminaciones cruzadas por los flujos, por ejemplo, de materia prima, residuos, por los flujos de personas que entran y salen, que van de unas salas con alérgenos a otras sin alérgenos. Todo esto tiene que ser analizado con detalle por parte de los técnicos, porque si no lo hacéis así, evidentemente, pueden darse situaciones sin medidas preventivas para ellas, porque no han sido detectadas,
y aunque sean poco probables, en alguna ocasión sale el producto contaminado al consumidor y le produce un daño. Importante, insisto, el que tengáis planos de instalaciones, planos de flujos de recorridos de materias primas, residuos, trabajadores de mantenimiento, de producción, si tenéis diferentes salas con alérgenos diferentes, por dónde tienen que moverse, a qué hora pueden ir unos, a qué horas tienen que ir otros, qué indumentaria tienen que llevar. Toda esa información me va a venir muy bien, insisto, para establecer medidas preventivas para los peligros que allí se pudiesen desencadenar o producir. Hasta las corrientes de aire debo controlarlas, hasta las presiones positivas que hay en algunas salas y presiones negativas que hay en otras, hasta digamos, el alcantarillado que tenemos en los suelos de las salas de producción, por ejemplo, hacia dónde va el flujo del residuo líquido, de qué sitio a qué sitio. Todo esto puede condicionarme problemas con los peligros que se asocian a mi producción, ¿vale? Y luego ya para acabar estas primeras etapas preventivas, evidentemente, o preliminares, pues recordar que cuando uno verifica un diagrama de flujo tiene que hacerlo en todas las condiciones y particularidades que se pueda presentar en la empresa. Diferentes turnos de trabajo, diferentes momentos de producción si trabajáis por campaña, ¿vale? Dicho esto, vamos a lo que son los 7 principios de la PPCC. Evidentemente vamos a hablar del principio 6, en cuanto a lo que son 12 etapas del Codex, será el principio 1 de la PPCC, o también el principio 2 de la PPCC, que corresponde a lo que es la etapa 7 del mismo, ¿vale? Que según se establece en el Codex. Vale, aquí es donde viene, digamos, lo más importante quizás de todo lo que es el webinar. Fijaos que nos dice la definición de análisis de peligros, que es un análisis con carácter científico-técnico. Insisto, análisis con carácter científico-técnico. Para que tenga ese carácter científico-técnico tendremos que tener herramientas bibliográficas que hayamos encontrado y estemos también de alguna forma protegiendo y asegurando que si alguien me pide una justificación yo se la pueda mostrar. Mira, esta probabilidad la pongo porque la he obtenido de aquí. Este peligro lo pongo porque lo he obtenido de allá. Pero si no justificamos nada, pues entonces el análisis de peligros pierde el propio significado que tiene como definición, ¿vale? Evidentemente, ese análisis con carácter científico-técnico nos tiene que permitir identificar todos y cada uno de los peligros que se asocian a mi alimento, en todas y cada una de las etapas de producción, desde la propia recepción de las materias primas y auxiliares, aditivos, etcétera, hasta la expedición y transporte, si forma parte de mi responsabilidad. Y tomar medidas preventivas en base a ese conocimiento obtenido para pues, establecer medidas preventivas y permitan pues, que el peligro se reduzca hasta un nivel que no produce daño al consumidor. Así que lo primero que debemos hacer siempre es listar esos peligros asociados a nuestros alimentos que puedan ser proporcionadas a base de información bibliográfica o a base de información de que lo que nos sucede día a día. Recordarlo, nuestros propios trabajadores nos aportan información de cosas que se detectan, los propios clientes nos reclaman, etcétera, etcétera. Con lo cual esa información también tiene que ser incluida en el análisis de peligros. Una vez que está hecho eso, entonces vamos a ver las valoraciones de probabilidad, gravedad, ahora lo veremos con más detalle, y en caso de que evidentemente aparezca un peligro, aunque sea con una mínima probabilidad y gravedad, todos y cada uno de los peligros analizados tienen que tener sus medidas preventivas para conseguir que no acaben llegando nunca al consumidor. Sí que es cierto, por tanto, que para hacer un análisis de peligros que sea completo, lo que hemos denominado un buen análisis de peligros, debéis considerar todo lo que se hace en vuestra empresa, ¿vale? Que muchas veces esto no tenemos el detalle de averiguarlo, es decir, nos vamos a nuestra sala, a nuestra oficina con nuestro equipo APPCC y nos sentamos a buscar información, a imaginar qué peligros podían ser, pero luego no vamos a la planta de producción y observamos lo mismo que observa, por ejemplo, un inspector de sanidad cuando nos visita, o un inspector de FDA, o un auditor, o un verificador de IFS, es decir, ellos van a planta mucho tiempo porque es ahí donde se aportan muchos de los peligros, aparte de los que vienen con las materias primas, ¿verdad? Entonces, no podemos quedarnos solo en las oficinas haciendo análisis de peligros, hay que bajar a planta y hay que ver pues, cómo se trabaja, cómo se manipulan los utensilios, dónde se dejan, en qué instalaciones, si puede haber goteo, condensación, si puede haber errores con el uso de palas de diferentes colores porque son para alérgenos diferentes. Todo eso tiene que ser analizado en planta. ¿Cómo formulamos? ¿Vale? ¿Hay alguna materia prima que tenga algún límite máximo de residuo o que tenga, por ejemplo, una cantidad máxima permitida? ¿Cómo son nuestros equipos? ¿Cómo es el diseño higiénico de nuestra instalación? ¿Cómo manipulamos las materias primas? ¿Cómo las estivamos? ¿Cómo las transportamos desde la recepción hasta el almacén, del almacén a producción, por ejemplo? ¿En qué equipos se comparten o no se comparten? ¿Están protegidos cuando son trasladados?
Nuestros procedimientos de procesado, si hay reelaboraciones, si hay devoluciones, como os decía antes, cómo envasamos o etiquetamos, cómo almacenamos o distribuimos. Recordad que el uso previsto afecta a los peligros que puede haber asociados a un alimento, y esto es muy importante recalcarlo. El uso previsto que va a hacer el consumidor en su casa, si va a poder congelar, descongelar, cuánto tiempo lo puede tener después de haberlo descongelado, si cuando descongela abre el producto y deja parcialmente el resto en el frigorífico, cuánto puede tenerlo. Toda esa información, si afecta a inocuidad, tenéis que averiguarla, ¿vale? Muy importante esto. Aquí tenéis, por tanto, la sistemática con la que deberíamos hacer un buen análisis de peligros. La primera etapa, la más importante, desde mi punto de vista, aunque la más costosa en tiempo, va a ser el punto 2, este que tenemos aquí grandote, ¿vale? Pero fijaos, cuando un diagrama de flujo se ha hecho bien, diagrama de flujo o flujograma, ¿vale? Que cada uno lo conoce de una forma diferente u otra, cuando vamos etapa por etapa que hemos luego verificado para un producto en concreto, de un lote en concreto, diferentes turnos en diferentes momentos del año, recordar que esas etapas, por ejemplo, imaginaos, tenemos 40 etapas. Necesitamos crear subetapas en aquellas en las cuales se manipulan, se recepcionan, por ejemplo, materias primas diferentes. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que tengo una primera etapa en la que se produce una recepción de materia prima, refrigerada, que tengo que diferenciarla de la no refrigerada o incluso de la congelada, ¿vale? Tengo materias primas recepcionadas, refrigeradas, ¿vale? Y tengo una materia prima, que puede ser, por ejemplo, queso fresco. Y tengo otra materia prima, que por ejemplo puede ser huevo líquido. Puedo tener más materias primas, ¿vale? Que requieran refrigeración. Yo no voy a hacer un análisis de peligros agrupándolas todas. Tengo que coger cada materia prima en esa etapa y hacer análisis de peligros biológico, químico, físico, que puedan proceder, como dice la etapa 2, del ambiente, de los trabajadores que tengamos en esa etapa de recepción, de los procesos que se llevan a cabo en esa etapa de recepción, los equipamientos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos que ver todos los peligros que hay, etapa por etapa y subetapas, diferenciando los que son de naturaleza biológica, química, física, que me pueden venir de diferentes fuentes de contaminación, ingredientes, personas y ambiente, indicando siempre, y esto no os olvidéis, que es uno de los problemas también que detectamos muchísimo, y es que no indicáis la causa por la que eso se convierte en peligro. Por ejemplo, yo podría tener una recepción de materia prima refrigerada, queso fresco, podría tener, por ejemplo, la presencia por contaminación de Listeria monocitogenes. ¿Por qué? Pues porque el que ha fabricado el queso no ha hecho un buen tratamiento térmico de la leche, no ha protegido el producto previo a envasado frente a contaminación ambiental y ha podido sobrevivir listeria y en consecuencia me aparece a mí, en mi materia prima. Pero también podría haber, por ejemplo, proliferación, porque durante el transporte ha habido una rotura de cadena de frío. Entonces, tendría que indicar como contaminación o presencia de Listeria monocitogenes y también tendría que incluir, con su propia causa, por falta de higiene, como digo, garantías del proveedor, pero también podría haber una proliferación por rotura de cadena de frío. ¿Vale? Y para saber qué es lo que puede proliferar, ¿qué es lo que hago yo? Buscar en las fuentes bibliográficas de qué es lo que puede tener el queso. ¿Vale? No puedo poner proliferación de bacterias patógenas por rotura de cadena de frío. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Algunas producen infección, otras producen intoxicación, hay que identificarlo, ¿vale? Y luego también indicando, por ejemplo, si ha podido haber supervivencia, si ha habido un tratamiento térmico o no lo ha habido. Los peligros químicos, lo mismo, como os he dicho antes, hay que identificarlos según su naturaleza. Es importante que pongáis si pueden ser aportados por error, si son accidentales, si ya me vienen con la materia prima porque son, por ejemplo, como los alérgenos. Es un ingrediente, no se puede quitar, es natural. O, por ejemplo, las sustancias que se forman cuando se produce descomposición natural de un alimento. Las histaminas, por ejemplo, las aminas biógenas, son cosas que se generan que son dañinas para el ser humano y tenemos que identificarlas también. Y en el caso de los físicos, insisto, según el tipo de material que se relacione con ese cuerpo extraño, ¿vale? Y los tamaños, muy importante. Si conociésemos también por bibliografía que alguna de nuestras materias primas que estamos recepcionando se ha visto expuesta en el pasado en alguna situación de fraude en la cual se ha cometido un fraude que ha dañado al consumidor, también debéis contemplar ese tipo de peligro, porque esto afecta a inocuidad. No es un tema de fraude con ganancia económica sin repercusión al consumidor. Aquí sí que la habría, así que es importante que la tengáis siempre en cuenta, ¿vale? Ese análisis de peligro, por tanto, requiere que invirtamos recursos, tiempo y paciencia, primero, a través de una búsqueda bibliográfica inicialmente y luego una búsqueda tanto de lo que son peligros reales que nos han pasado a nosotros y los que evidentemente, como es lógico, vamos a detectar ante la visita que hagamos a la planta de producción, ¿vale?
Fijaos que, como os he dicho antes, hay 4 grupos de peligros y los 2 primeros que tenéis a la izquierda, los biológicos y los químicos, de verdad, podéis encontrar información bibliográfica de ellos con mucho nivel de detalle y podéis obtener probabilidades de presencia en dichas materias primas en las guías sectoriales, en las fuentes bibliográficas publicadas, en el RFR, donde queráis buscar, pero en el RAS, que buscamos por periodo de tiempo y pues podemos buscar incluso productos, países, zonas, podemos buscar mucha información. Entonces, estos dos de aquí son relativamente fáciles de buscar a través de bibliografía. Y esto también, los alérgenos. Y los cuerpos extraños, por contra, son muy específicos nuestros. Es verdad que hay muchos cuerpos extraños que están detectando y se publican en las redes sociales, se publican en el RAS, presencia de cristalitos, presencia de madera, cuerpos extraños de naturaleza, por ejemplo, plástica. Pero es importante que tengáis en cuenta que los cuerpos extraños son muy específicos de vuestra fábrica, de vuestras máquinas, de vuestros equipos, de vuestras luminarias, de vuestros teflones, de vuestros sistemas de protección, de vuestros relojes, de los flujos que tenéis. Es muy importante que eso lo tengáis controladísimo, ¿vale? Y esto se consigue siempre, evidentemente, bajando a planta, haciendo un recorrido del proceso productivo para ver dónde pueden ser aportados si el alimento está desprotegido en dicha etapa, ¿vale? Por aquí tenéis, digamos, con un poquito más de detalle, las fuentes de contaminación que os he comentado antes, pero que, si os dais cuenta, muchos de los prerequisitos que tenemos en la empresa, por ejemplo, el de control de plagas, el de capacitación de manipuladores, el objetivo que tienen es de una forma genérica, de una forma básica, proteger, digamos, el alimento frente a una contaminación que se podría evitar solamente con aplicación de pues, controles más o menos sencillos de aplicar, con capacitaciones, monitoreos, etcétera. Buen mantenimiento, control del agua, control de los materiales auxiliares, control de visitas, alérgenos, ropa de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, que mantenimiento preventivo lo tenemos a la izquierda. Si eso se hiciese bien, y aquí tenemos prácticamente todos los prerequisitos de higiene y trazabilidad, pues se reduciría con una gran frecuencia la probabilidad con la que se produciría la aparición de los peligros, ¿vale? Pero fijaos cómo debe hacerse. Y esta imagen que vais a ver aquí quizás es la más importante de todo lo que es el webinar. Recordad, todo el equipo APPCC tiene que participar en la identificación de los peligros, ¿vale? Unos más por su experiencia y conocimiento que otros, pero todos deben aportar información. Y lo que hacemos, fijaos, siempre es, por una parte, hacer una búsqueda bibliográfica, os enseñaré alguna de ellas, como os decía antes, Servicio de Inspección Canadiense de Alimentos, y luego una inspección en fábrica, en planta, donde sobre todo los productos están desprotegidos, que pueden ser aportados del ambiente y de las personas que ahí trabajan, ¿vale? Entonces, siempre tiene que hacerse una búsqueda bibliográfica, que la hay, solo hay que encontrarla, y en la fábrica, que es específica de mi realidad productiva. Tenéis que tener en cuenta siempre, en todas y cada una de las etapas que estáis analizando del diagrama de flujo y las subetapas que os he dicho antes, todo lo que pueda aportar la materia prima que allí se utilice, el ambiente, zona de trabajo donde allí se lleva a cabo, la gente que por allí se mueve, etcétera, ¿vale? Son las 3 fuentes de contaminación genéricas que os he comentado antes. Y luego, fijaos ya, una vez que tenemos hecho este análisis de peligros, recordad, diferenciar muy bien entre peligros biológicos, químicos y físicos, y los motivados económicamente como causa de aparición de alguno de ellos. Y luego, cuando sean biológicos, diferenciar también si es una contaminación por una falta de prevención, proliferación por un descontrol a la hora, digamos, de proteger la proliferación de los mismos, rotura de cadena de frío, aumento de la actividad acuosa, aumento del pH. Y luego también supervivencia si había un tratamiento térmico o algo que eliminaba. Ha fallado, pues ha habido supervivencia. Entonces, siempre indicar qué tipo de peligro es, con nombre y apellidos, y la causa por la que aparece, ¿vale? Lo mismo que os he dicho antes con los químicos y los físicos. ¿Y esto dónde se hace? Pues en todas las etapas. En todas y cada una de las etapas. Tenéis que hacerlo, por tanto, en planta. Si hacéis esto, os puedo asegurar que teóricamente, si el equipo APPCC o de inocuidad ha hecho ese recorrido, primero bibliográfico, luego en planta, es difícil que alguien ajeno a la empresa detecte peligros que nosotros no se nos hayan pasado, si hemos hecho ese mismo recorrido. ¿Me explico? Esto es muy importante, ¿vale? Evidentemente, en cuanto a la búsqueda bibliográfica, aquí tenéis uno de los recursos maravillosos, es una fuente de información reconocida a nivel internacional porque es ni más ni menos que de la FDA. Aquí tenéis, fijaos, recursos sobre todo en cuanto a peligros biológicos. La segunda edición del año 2012 es muy buena, la podéis descargar directamente, aquí os he puesto la página web. No sé si la veréis bien, por el tamaño que tiene, me imagino que sí, pero es un PDF que se descarga y ahí tenéis, aunque esté en inglés,
toda la información que se requiere para controlar peligros biológicos, ¿vale? También, por ejemplo, tenéis en el BAM, que es el Manual de Análisis Bacteriológico, incluso toda la metodología que se puede utilizar para buscar, analizar, cuantificar peligros biológicos. También está dentro de la propia página web de la FDA. También es una herramienta que os recomiendo que entréis y que la veáis. El portal RASP, que seguramente ya lo habréis manejado en alguna ocasión, podéis buscar por periodos de tiempo, podéis buscar por alimentos, por peligros, podéis buscar por muchas categorizaciones. Podéis elegir, digamos, la que más os interese. Siempre que busquéis frecuencias, el portal RASP es una maravilla. ¿Cuántos casos ha habido en los 3 o los 5 últimos años? Y ahí podéis ver más o menos los casos, ¿vale? Esta que os pongo en pantalla, fijaos, sobre todo la parte de la izquierda, es la que os decía antes que es súper interesante. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. Si entráis a esta dirección que tenéis aquí arriba, no sé si podéis hacer un pantallazo de todas formas, este webinar luego se queda grabado en YouTube y lo vais a poder ver cuando queráis. Pero esta dirección de email os lleva esta URL os lleva directamente a la página web que tenéis aquí. Utilicéis un navegador como Google Chrome que os lo traduce directamente a vuestro idioma, al español, por ejemplo, pues esto lo tenéis todo en español, ¿vale? No hace falta que lo veáis en inglés si no conocéis el inglés o no tenéis mucho conocimiento en inglés, ¿vale? Pero, insisto, búsqueda bibliográfica por una parte y luego no os olvidéis de la real, de la conocida. ¿Qué es esto? Pues estos son reclamaciones que me hacen los clientes. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo una fábrica que hace tortillas y un cliente me manda una foto donde aparece un cuerpo extraño y me dice que esto pues casi provoca una asfixia a su hija. Pues entonces yo lo que hago es coger esto, se lo pido evidentemente al cliente, investigo dónde ha podido ser aportado este cuerpo extraño, por su material, por sus dimensiones, y lo que hago es encontrar en qué etapas ha sido aportado. Pues mira, por ser una tortillita, esto viene del protector que llevan las sartenes donde se hacen las tortillitas. Vale, pues entonces tenemos que tomar una medida preventiva para que esto no vuelva a suceder. Porque esto es de un tamaño, fijaos, que podría producir pues, algún problema en los dientes, un pequeño atragantamiento si llega, por ejemplo, a niños pequeños que además no esperan objetos de este tipo, ¿vale? Bueno, estos son ejemplos de resultados que se obtienen cuando utilizáis, como veis aquí, el Servicio de Inspección Canadiense de Alimentos, esa base de datos donde podéis buscar por materias primas. Por ejemplo, yo entro aquí al Servicio de Inspección y busco la materia prima huevo pasteurizado y me empieza a dar todos los peligros biológicos a la izquierda, ¿vale? Químicos y físicos. Me dice, por ejemplo, que el huevo pasteurizado se asocia a listeria, mosquitogenes, se asocia a salmonela, ¿vale? Me dice que también puede tener pesticidas el huevo, por lo que se aplica en las granjas y puede llegar a lo que es la gallina y por lo tanto al huevo. Puede tener micotoxinas, micotoxinas, antibióticos, es decir, que me está aportando información que es muy útil para luego coger cada uno de estos peligros y evaluarlos según su probabilidad gravedad, ¿vale? Aquí tenéis más ejemplos, por ejemplo, de otra materia prima que os he dicho antes en la recepción de materias primas refrigeradas, queso fresco, pues aquí tenéis también, fijaos, mira, uno químico, micotoxinas, tenemos también, por ejemplo, estafilococos de tipo biológico, enterotoxina de estafilococos, salmonela, E. coli, listeria, o sea, tenéis ahí, E. coli patógena, tenéis ahí toda una amplia gama de peligros biológicos, químicos y físicos, donde cada uno de ellos tiene que ser evaluado de forma independiente, ¿vale? Hasta las etapas de cada una de las que tenéis representadas en vuestro diagrama de flujo, aparecen allí indicadas con los peligros a los que se asocia de una forma racional y técnica, ¿vale? Ok. Evidentemente, fijaos, esto imagino que lo habréis visto en alguna ocasión, existe un formato modelo para poder hacer esa representación de información, indicando a la izquierda la etapa, indicando los diferentes tipos de peligros físicos, químicos y biológicos, para que luego más tarde podamos, utilizando las fuentes de información que hay disponibles, la probabilidad con la que eso puede aparecer, evidentemente, en mi materia prima o mi producto, y la gravedad que tendría, siempre pensando en quién, en la población más vulnerable que yo identifique en la etapa preliminar correspondiente, ¿vale? Una vez que tengamos todo esto documentado, que no es algo que se hace ni en una semana ni en dos, se tarda mucho más tiempo, entonces ya podemos planificar las medidas de control preventivo específica para cada uno de ellos. Aquí hay una fila biológico, una fila químico, una fila físico, pero insisto, puede haber 3 o 4 biológicos y necesita filas diferentes. No podemos poner biológico y poner ahí Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, E. coli patógena. No. Cada peligro con su nombre y su causa tiene que tener su propia fila específica, ¿vale? ¿Lo veis aquí?
No os he puesto esta parte de aquí, la he quitado porque aparece luego más tarde, pero fijaos, como peligro biológico, ¿lo veis? Aparecería aquí salmonela, estafilococo, esto es para un análisis de peligros de la recepción de, por ejemplo, de perniles frescos, ¿vale? Refrigerados. Entonces, esto, aunque no lo vais a ver, si quitase este cuadro azul, veríais que cada uno de estos patógenos que se han identificado, que me los marca la bibliografía publicada, podéis encontrar, por ejemplo, una que os voy a enseñar a continuación, que es de una guía que publicó la Junta de Andalucía, aquí en España, y donde aparece esa misma información, ¿vale? Pero esta se encuentra en otros documentos como el libro de los bichos malos, que os he enseñado antes, el Bad Book de la FDA. Cada uno de estos peligros tiene que ser evaluado de forma independiente. Y me diréis, ostras, si tengo 30 etapas, si tengo 40 ingredientes, y de cada ingrediente me salen diferentes peligros, cada uno de ellos sí. Oye, que es un análisis de peligros con carácter científico-técnico, tendremos que darles a ese nivel, ¿no? Cada uno de ellos de forma independiente, ¿vale? El Clostridium botulinum o su toxina no tiene la misma gravedad que, por ejemplo, la salmonela. No la tiene. Además, una produce infección y la otra intoxicación. Entonces, es muy importante que diferenciéis bien cada uno de los peligros con nombre y apellido y su causa para que sean evaluados de forma independiente y, en consecuencia, la medida preventiva sirva para este patógeno o peligro específico. Que aunque no sirva para el resto, me da igual, porque para el resto le voy a poner la suya propia. ¿Que coinciden? Maravilloso. Con la misma medida preventiva controlo todos. Pero no se puede agrupar sin antes haberlo hecho de forma separadita, ¿vale? Como decía, fijaos, este documento veis aquí, que espero que lo veáis muy bien, aunque sea un poco borrosillo, pero fijaos que esta es de una guía de la Junta de Andalucía, ¿vale? Ha puesto lo mismo que he puesto yo con el análisis de peligros que hice hace varios años. Entonces ahí hemos coincidido, ¿vale? Pero luego aquí, fijaos, pues lo que hace es, la medida de control sí que la hace más o menos genérica. Bueno, yo iría siempre al menos al más grave y al más resistente, por ejemplo, o más probable, y tomaría una medida para eso, teniendo en cuenta que si tomo esta medida, al resto de peligros biológicos también los tengo controlados, como ocurre, por ejemplo, con los virus patógenos. Aquí no hago más, aquí estoy poniendo ejemplos, por ejemplo, de bacterias patógenas en concreto. Recordad que los virus patógenos son también muy importantes y frecuentes. Aquí, fijaos, tenemos también, por ejemplo, pues hormonas, pero esto ya es químico, ¿vale? Pero fijaos que os he puesto ahí con un circulito morado arriba, un peligro biológico parasitario, Trichinella spiralis. Que también los parásitos son peligros porque dañan al consumidor. Y en muchas fábricas alimentarias con APPCC ya y certificaciones no aparece ni un parásito y no aparece ni siquiera ni un virus. Entonces tenéis también que hacer el esfuerzo bibliográfico para identificarlos, aunque luego con una medida preventiva relativamente sencilla de aplicar, o con la que aplico para las bacterias patógenas también me cargo a los virus patógenos, pues de alguna forma, pues, pero eso no quiere decir que no dejéis de indicarlo, ¿vale? Esto es un caso real. Esto es un caso real, por ejemplo, que se ha detectado que yo he tenido el honor digamos, de trabajar, de gestionar y mejorar, ¿vale? Fijaos cómo estaba referida una etapa de almacenamiento de materia prima. Peligro biológico, contaminación cruzada. ¿De qué? ¿Qué es lo que aquí se está produciendo? ¿Qué se contamina? ¿Qué patógeno va y viene? Crecimiento de bacterias. ¿Cuáles? ¿Todas? Los aerobios mesófilos, los enterobacterias, ¿vale? Los aerobios mesófilos no son patógenos, son indicadores, igual que los hongos y levaduras, son indicadores. Así que esto normalmente, aunque lo pongáis como peligro, no es un peligro, es un indicador de vuestra eficacia de limpieza y desinfección, de la potencial contaminación ambiental. No debería estar aquí en los análisis de peligros, aunque las utilicéis luego, como digo, en procedimientos de requisitos y buenas prácticas. Entonces, esto aquí hay que trabajar mucho. Si tenéis algo parecido a esto, tenéis que buscar bibliografía para saber en el almacenamiento de la materia prima en concreto que estáis, en este caso, analizando peligros biológicos, físicos, químicos, cuáles son las que podrían producir una contaminación cruzada, cuáles son las que pueden producir proliferación por ruptura de cadena de frío, por ejemplo, para que luego le podamos proponer las medidas específicas que necesitan, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido porque si no, no me da tiempo a acabar. Yo quería explicar esto en una hora y ya veo que no es posible, ¿vale? Pero bueno, fijaos que en cuanto a la valoración de los peligros, insisto, es muy importante que siempre tengáis en cuenta la gravedad y la probabilidad. Me voy directamente, porque ya sabéis que la gravedad se puede encontrar en muchas fuentes de información, en función de las consecuencias que puede producir a nuestro consumidor más vulnerable, yo voy a indicar ese nivel de gravedad. Insisto, siempre valorar la más grave, la gravedad más alta y más ante la duda. Es que puede producir gastroenteritis y mandar a una persona al hospital, pero es que también a personal vulnerable puede matarlo. Pues ponla alta, ponla más alta,
¿vale? Porque si los niños se pueden ver afectados, las personas muy mayores, pues tienes que indicar, evidentemente, la que corresponda para ser lo más preventivo posible. Dicho esto, lo que más me interesa mucho es hablar de la probabilidad. ¿Por qué? Porque en los análisis de peligros, donde detectamos que hay más error de interpretación a la hora de hacer un análisis de peligros es en las probabilidades. Fijaos que la probabilidad que nosotros tenemos que poner en este momento, en esta etapa de la PPCC, cuando estamos hablando ya de la evaluación de los peligros, ya os digo, principio número 1, sexta etapa de la PPCC de 12 pasos, no es la que estáis consiguiendo. No es la que estáis consiguiendo. ¿Vale? Nosotros tenemos la obligación de garantizar la inocuidad al consumidor. Tenemos esa obligación legal. Con lo cual vamos a proponer medidas preventivas que lleguen o intenten alcanzar esa probabilidad cero de que acabe produciéndose un daño al consumidor. Todo lo que vayamos consiguiendo reducir en el tiempo no me puede modificar la probabilidad que tengo yo aquí. No confundáis eso, por favor, que hay mucha gente que lo confundió y incluso le cuesta mucho ahora cambiar su perspectiva. Cuando yo hago análisis de peligros, lo que estoy haciendo es ver con qué probabilidad se asocia un peligro a una materia prima o a unos procesados. Lo hagas tú bien o no lo hagas bien. Es históricamente lo que le pasa al sector, las guías lo que han publicado, los datos científicos que existen. Eso es lo que me da probabilidades. Tú haz las cosas muy bien para conseguir a través de medidas preventivas que esa probabilidad, imaginaos, que me sale alta, pues consiga que sea en mi fábrica, por lo que yo hago, baja o ni siquiera se produzca ningún caso. Pero no vayáis cambiando en cada revisión de APPCC las probabilidades que vais obteniendo, porque esas son las que estáis teniendo ahora cuando hacéis medidas preventivas. No son las que corresponden a la que tenéis que poner aquí. Son diferentes, ¿vale? Ya os digo que fijaos, cuando uno quiere hacer una evaluación de probabilidad, en lo que se tiene que basar es en información de los casos que ha habido históricamente de un peligro asociado a una materia prima o un producto. Están publicados. Aquí hay publicaciones, sobre todo de guías sectoriales y de expertos de ciertos productos, que las proporcionan para poder ponerlas en nuestros análisis de peligros. Si no existe mucha información, porque hay productos que se comercializan un poquito, son más bien artesanales o muy específicos de tipo regional, vamos a buscar por productos que tengan ingredientes similares o que pasen por procesados similares. Fijaos este punto que aparece aquí el cuarto, porque os acabo de decir que la información que está consiguiendo una empresa, ¿vale?, no se puede utilizar para calcular probabilidad en este momento del análisis de peligros. Ojo, sí que se puede, pero solo para aumentarla. Es decir, imaginaos que yo analizo un cierto peligro en una cierta etapa, cojo la bibliografía y dice que esa probabilidad es media. ¿Vale? Por ejemplo, que ocurren entre 5 y 10 casos en un periodo de tiempo de 5 años. ¿Vale? Porque cada categoría la establece la propia empresa a través de sus matrices probabilidad-gravedad. Ok. Resulta que en cambio en mi empresa, por las particularidades o la realidad que yo tengo, por mis instalaciones, mis flujos, mi capacitación, mi mantenimiento preventivo que he llevado durante años, que eso se está dando con más casos de lo que realmente le ocurre al resto del sector, o los datos históricamente que están produciéndose. Con lo cual, solo en mi caso, podría aumentar la probabilidad que le pasa al resto, porque yo puedo demostrar que la mía es más alta. Por desgracia, pero es más alta. Es decir, puede que a otras fábricas del sector le salga un peligro no significativo, pero para mí, por mi realidad de fábrica, me aparezca un significativo. Y esto no me lo puede tocar nadie, ni me lo puede tocar sanidad, ni me lo puede tocar ningún auditor, siempre y cuando yo lo tenga justificado con los documentos pertinentes. Si yo pongo que la probabilidad es alta y no le puedo demostrar a nadie que es así, pues entonces me van a decir, Ángel, que yo esto no lo he visto en ninguna empresa del sector, todos tienen este peligro como no significativo, no sé por qué tú lo has puesto significativo. Bueno, pues te lo voy a demostrar, porque mira, estos 5 años, fíjate los casos que he tenido, estamos tomando medidas pero no conseguimos reducirlo, y esto es lo que hay, ¿vale? Pues has aumentado la probabilidad en tu fábrica y te ha hecho que eso sea significativo y tú te has tenido que poner ahí una medida preventiva del nivel de un PCC o un PC, porque lo has tenido que pasar por una bola de decisiones, sí o sí, ¿vale? Esto es importante lo que os estoy contando, ¿vale? ¿Veis? Si, por ejemplo, yo detecto más positivos del peligro en la materia prima cuando la analizo, o en los productos finales, cuando, por ejemplo, hago un plan de monitoreo ambiental y mi infraestructura está favoreciendo la contaminación ambiental más que en otras empresas del sector, porque son más antiguas, más viejas, por lo que sea, pues para cierto peligro yo tengo que darle una mayor probabilidad. Y a lo mejor a mí me saldría significativo cuando a otras empresas del sector no le saldría. Todo, insisto, lo que se documente y se justifique no os lo puede tocar nadie.
Nadie. Es que no hay ningún auditor, ningún inspector de sanidad que sepan más que la bibliografía que está publicada siempre que se la podéis justificar. Otra cosa, insisto, es que os la inventéis. Si os la inventáis, ahí no vais a conseguir nada. Ahí estáis con problemas seguro. Evidentemente, como decía, por tanto, la probabilidad puede variar entre empresas, entre instalaciones, siendo incluso el mismo sector. Porque ahí, en una empresa, se aplican operaciones a veces diferentes que en otras, se utilizan materias primas que proceden de proveedores diferentes, de países diferentes, se prepara a veces de un poquito diferente, se transporta internamente de una forma diferente, se almacena de forma diferente. ¿Esto puede ocurrir entre diferencias entre una fábrica y otra? Sí. Pues entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? La probabilidad puede cambiar entre empresas. No hagáis un copia y pega de lo que hay en las guías, porque entonces estáis utilizando lo genérico y no lo estáis aplicando de forma específica, que es lo que se busca. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, os pongo una página web donde se puede mirar probabilidades. ¿Cuántos casos de alertas de retiro por alérgenos se han producido en Estados Unidos en estos últimos 3 años o 5 años? Pues estos, ¿vale? Cuando ya sé la probabilidad con la que hay errores de etiquetado. ¿Qué probabilidad hay de que un alérgeno se escape al consumidor si yo tengo alérgenos en mi empresa? ¿Los que ocurren en mi administración? No, los que ocurren en la industria, no los tuyos, ¿vale? Porque mucha gente dice, no, yo nunca he tenido un caso hasta que lo tienes. Las consecuencias son gravísimas, ¿vale? Los puedes matar. ¿Vale? El RFR que os comentaba antes también es un documento que os podéis descargar perfectamente de la página web de FDA, donde aparecen todos los casos publicados en periodos de 5 años. Así que ya tenemos la frecuencia de casos en un periodo de tiempo de 5 añitos. ¿De acuerdo? Luego ya, pues, cada uno y cada una establecerá a través de sus propias matrices probabilidad-gravedad una categorización. Sí que os recomiendo, para darle ese toque más técnico, que valoréis. Podéis puntuar, podéis poner numeritos, podéis a cada una de las categorías y luego podéis jugar con ellos, por ejemplo, multiplicando el resultado de una puntuación de una categoría de probabilidad por una puntuación de categoría de gravedad y en función de los valores que os pudiesen salir, por ejemplo, es una categorización de 9 categorías, 3×3, pero hay empresas que utilizan 4×4 o utilizan 5×5, es decir, que cada empresa, según lo preventiva que sea y cómo le guste afinar, lo va a hacer más complejo o menos. La idea es que lo hagáis de una forma que sea práctico, pero que os ayude a valorar cuando se aplica probabilidad-gravedad bibliográfica y que tenéis, digamos, actualizada, pues esa matriz probabilidad-gravedad. Y que valoréis, por tanto, si los peligros os salen significativos o no significativos. Los no significativos seguramente los podremos gestionar con requisitos y buenas prácticas de higiene y trazabilidad, y los que son, digamos, significativos, porque superan una puntuación umbral que nos hemos determinado nosotros, esos habrá que ponerle pues medidas preventivas del tipo PCC o de tipo PC, si hablamos de la PPCC, o de controles preventivos, si hablamos también del HARPC, ¿vale? Aquí tenéis diferentes matrices, esta recogida del códex, 4 categorías, hay muchas más, hay muchísimas. Lo que sí que os pediría, y más os recomiendo, es que cuando categoricéis alto, medio, bajo, muy bajo, de probabilidad, de gravedad, lo hagáis con criterio de inocuidad. Y esos criterios, probabilidad, gravedad, lo apliquéis solo a inocuidad. Aplicar otras matrices para peligros de calidad y otras matrices para peligros de food defense o de fraude, porque no se valoran igual. No es lo mismo la gravedad de fraude que la gravedad de inocuidad, no tiene nada que ver, ¿vale? Evidentemente, una vez que tenemos ya claro todos y cada uno de los peligros que hemos tenido en cada una de las etapas y subetapas, están valorados por probabilidad-gravedad, nos tocaría pues, establecer, como ya sabéis, las medidas preventivas. Esto en función del peligro, por ejemplo, en cuanto a peligros biológicos, podríamos encontrar diferentes medidas preventivas. Lo que sí que voy a hacer aquí es un pequeño impasse para recordaros la importancia de diferenciar si ese peligro biológico os puede producir infección al consumidor o puede producir intoxicación, porque genera toxinas. Recordad que las medidas preventivas que propongáis para peligros biológicos patógenos, evidentemente, siempre, que puedan producir infección, solo podéis aplicar estos dos mecanismos que veis aquí, el 1 y el 2. O sois preventivos y se impide la contaminación, o aplicáis algo que hacéis que se eliminen. Porque cuando hablamos de peligros que producen infección, no es suficiente con controlar crecimiento, porque seguirán vivos. Cuando hablamos de peligros biológicos, patógenos que producen, evidentemente, toxinas, aquí sí ya podemos jugar con los 3 mecanismos, no solamente con los 2 de arriba. Podemos prevenir e impedir contaminación, podemos tratar y eliminar siempre con garantía esos peligros, y si no hemos conseguido ni prevenir ni eliminar, entonces vamos a controlar proliferación. Genial, con actividad acuosa controlada, con pH controlado, con envasado específico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es importante que tengáis en cuenta que este tercer mecanismo no sirve como medida preventiva para los peligros que producen intoxicación, de tipo biológico, ¿vale? Ok. Dicho esto,
Ya sabéis también que existe multitud de medidas preventivas para los cuerpos extraños o peligros físicos. Tenemos tamices, tenemos, por ejemplo, filtros, tenemos detectores de metales, rayos X, tenemos centrífugas, tenemos quitapiedras, tenemos decantadores, muchas medidas preventivas, pero cada una tenemos que asegurar, evidentemente, que funciona para el peligro identificado, significativo o no significativo. ¿De acuerdo? Porque aquí no estamos hablando de solo los significativos, hablamos de todos. También para los químicos, como es lógico. Ya sabéis que uno de los químicos más importantes, aunque antes solo se he presentado de forma separada, son los alérgenos. ¿Vale? Y aunque, bueno, pues no podamos evitar trabajar con materias primas alergénicas porque son los productos que elaboramos, al menos si existe riesgo de contacto cruzado, existe riesgo de que se pueda producir una traza y que pueda llegar a dañar al consumidor, pues evidentemente hacer las gestiones que sean necesarias para que eso no ocurra. Y siempre acompañado de mucha capacitación, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, si ya vamos avanzando en lo que es el formato que os he enseñado antes, recepción de perniles frescos, una etapa de refrigeración, ¿veis? Aparecen diferentes tipos de peligros, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, este tipo de análisis no os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si ponemos salmonelas patógenas junto a Staphylococcus, junto a Clostridium, junto a Clostridium perfringens, etc., no podemos valorar la probabilidad de cada uno de ellos ni la gravedad de cada uno de ellos. Tenemos que hacerlo de forma genérica para todas. Y eso puede que luego, más tarde, conforme avancemos, en si esos peligros son significativos por probabilidad, gravedad, y las medidas preventivas que yo voy a poner como PCC o PC, en este caso son significativos, a veces sirven para unas, pero no sirven para otras. ¿Vale? Para unas sí, para otras no. Por eso yo siempre en los análisis de peligros os recomiendo, aunque suponga mucho más trabajo y esfuerzo, que cojáis, tengáis los peligros recogidos por bibliografía, los conocidos también evidentemente y los que detectéis en planta, los separéis uno a uno, es decir, cada uno tiene su fila, cada uno tiene su valoración. Si sale alguno de ellos significativo y otros no, pues perfecto. Vamos a evaluar luego ese peligro en la etapa en la que aparece en el árbol de decisiones para ver si es un PCC o un PC o un control preventivo lo que requiere, ¿vale? Ya sabéis que los árboles de decisiones hay técnicos que no les gusta nada, hay técnicos que lo aplican sin ningún tipo de problema, a veces se aplica también esto sin criterio. Y bueno, pues el Codex está haciendo una revisión del árbol de decisiones para hacerlo un poquito más sencillo, menos preguntitas, pero es lo que hay que hacer porque evidentemente forma parte de la PPDC. Tenemos una etapa en la que lo hemos identificado y tenemos el peligro significativo y la causa, evidentemente, y vamos poniendo, según va apareciendo esa pregunta y su respuesta, si al final tenemos identificado ese peligro en una etapa PCC o una etapa PC, ¿vale? ¿Veis? Como os decía antes, si en el caso que estamos comentando de ejemplo, en la recepción de perniles frescos, por bibliografía estoy viendo que pueden aparecer presencia de ciertos peligros biológicos como los que veis aquí, y yo estoy aplicando las preguntas y respuestas a todos en conjunto, pues yo no sé si eso podría ser un PCC para el Clostridium, pero a lo mejor no es un PCC para la Listeria. Porque a Clostridium sí que puedo tomar medidas para evitar la contaminación, pero para Listeria a lo mejor no consigo nada. Entonces es recomendable que cada uno de estos peligros estén identificados en filas separaditas, ¿vale? ¿Ok? Vale. Esto que veis aquí es parte del ejemplo real que os decía antes que bueno, pues he visto en algunas empresas, donde indican, por ejemplo, solamente el peligro, a veces no indican la causa, o a veces como peligro realmente se está indicando de forma ambigua y genérica, sin diferenciar entre bacterias, sin diferenciar entre virus, sin diferenciar entre parásitos, ni diferenciar cada una de ellas. ¿Cómo voy a saber yo la probabilidad de esto? Que fijaos, además, todo está en el mismo. O sea, está agrupado, ambiguo, no diferenciado, y le da una probabilidad alta, no sé dónde ha salido este dato, y una gravedad alta, tampoco lo sé. Vamos, por lo menos estos de aquí, desde luego, estos de aquí, contaminación por suciedad, tampoco es no se considera peligro, ¿vale? Lo que pueda llevar a la suciedad sí, pero la suciedad en sí misma no, es más bien un problema de calidad, ¿vale? Entonces, estos son casos reales, ojo, insisto, y esto lo podéis encontrar en empresas grandes. Es decir, que esto no sirve para nada. Esto no me está permitiendo identificar ningún peligro de ningún tipo prácticamente con nombre y apellidos para que yo luego al proveedor le pida garantías en cuanto a ausencia de algo en concreto. No le voy a decir, no quiero que haya, no sé, hongos y levaduras. No, aeromesófilos tiene que haberlos, evidentemente, no sé que sea un esterilizado. Les digo, pero no se puede analizar esto así. Esto es totalmente ambiguo, es inmanejable. Esto no se puede tener en cuenta como un análisis de peligros científico-técnico, ¿vale? Yo digo que esto de aquí no ha venido de ningún sitio, no sé dónde lo han podido coger, ¿vale? Dicho esto, ya para acabar, que me estoy pasando ya un cuarto de hora, evidentemente todo esto luego posteriormente pasa a los siguientes principios de la PPCC, como es lógico, hasta llegar
a lo que es la revisión del mismo, ¿vale? Aquí tenéis una especie de formatito de cuadro de gestión donde luego cada uno de los peligros, pues en función del mismo, ha pasado por árbol de decisiones, como PCC o PC, pues hay que rellenar una serie de columnitas informativas para tener un cuadro de gestión que sea eficaz y sirva frente a ese peligro específico y no los peligros ambiguos que pudiese haber, ¿vale? ¿Veis? Esto es un ejemplo también de lo que os he comentado antes, pero ya rellenado. Estoy seguro que ya lo habéis visto en vuestras propias empresas. Esto ya es aplicar, evidentemente, procedimientos de monitoreo o vigilancia, procedimientos de verificación, procedimientos de acciones correctivas. Y luego recordar siempre, ya para acabar, que el análisis de peligros tiene que ser actualizado. Significa que yo cambio de proveedor o materia prima, debo actualizar el análisis de peligros. Cambio, por ejemplo, de receta, ingredientes, formulación, debo actualizar el análisis de peligros. Cambio de equipos, de procesos, de condiciones de almacenamiento, envasado, distribución, debo actualizarlo. Me entero de que el consumidor está usando el producto de una forma diferente a lo que yo había puesto en la documentación, vuelvo a analizarlo. Hay publicaciones científicas que me dicen, oye, que hay nuevos peligros que están afectando a esta materia prima, lo vuelvo a analizar para incorporarlos. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas situaciones. Hay una retirada de producto mío, si es por la inocuidad, tengo que actualizarlo. Hay, por ejemplo, una reclamación de un cliente porque me dice, oye, en este producto ha aparecido este positivo, ha aparecido este cuerpo extraño, tengo que volver a actualizarlo, ¿vale? Es, insisto, un sistema vivo y como técnicos responsables de la inocuidad alimentaria es la obligación que tenemos, asegurar que esto se mantiene actualizado y que no se nos escapa ni un solo peligro porque podría dañar, aunque sea poco frecuente en algunos casos, podría dañar al consumidor y acabar con la imagen de mi empresa, con la salud del consumidor y en consecuencia pues tener problemas de todo tipo, ¿vale? Bueno, en principio, ya os digo, me he pasado mucho tiempo, pero la idea es que os explicase esto, aunque sea muy rápidamente, para que lo tengamos claro. Si tenéis alguna duda, que estoy viendo delante de mí, tengo aquí el chat, voy a echar un repaso rápido de lo que habéis escrito, si tenéis alguna duda. Y en consecuencia, pues si no tenéis ninguna duda, evidentemente habéis aguantado hasta aquí. Estoy viendo que hay unas 80 y pico personas todavía presentes. Mi enhorabuena porque no ha sido algo seguro soportable, sino que he hablado muy rápido, he explicado muchas cosas. Espero que se haya entendido más o menos bien. Recordad que esto lo podéis ver también cuando queráis, pues pausándolo si hiciese falta. Y bueno, pues en principio hasta aquí habríamos llegado. Voy a mirar lo que es este es el resumen de lo que hemos visto. Un poquito esto va sistemática, desde la primera hasta la última gestión que os he explicado. Y así que voy al chat, miro un poquito qué lo habéis escrito. Si hay dudas las contesto. Y si no, en principio, habríamos acabado. Vamos a ver un segundín. Lo subo aquí. Perfecto. Dame un segundo que vaya leyendo dudas. Muchísimas gracias a todos por los comentarios, ¿vale? Espero que los que estéis asistiendo al webinar y todavía estéis ahí, me mandéis, recordad que me tenéis que mandar, si queréis un certificado de formación, me tenéis que mandar un email a gestema@gestema.com diciendo, he asistido al webinar de cómo hacer un análisis de peligros, análisis de peligros para el sistema PPCC, me lo enviáis y así tengo vuestro nombre completo para poder enviaros un certificado de formación y tenéis que hacerlo el día de hoy, porque si no, mañana se me junta con otros webinars o cursos y es un jaleo de gestión impresionante, porque sois 80 y pico personas, esta mañana había otras 80 y pico o incluso más, con lo cual pues se me juntan muchos certificados gratuitos, ¿vale? Recordad que si alguien quiere tenerlo para más compañeros, esto se puede ver en YouTube cuando queráis, evidentemente, lo que pasa es que eso sí que llevarán un coste por emisión, 18, 19 eurillos, en principio suele ser lo que se suele costar, ¿vale? Vale. Ángela, por ejemplo, se evalúan todos los peligros y habrá medidas preventivas para todos, controles preventivos para los significativos, según HRPC, y medidas de control oficial para... Si fijaos, todos y cada uno de los peligros que sean analizados son lo que llamamos los peligros que ponemos en la segunda columna, biológicos, físico-químicos con sus causas, aunque luego sean valorados de una forma no significativa, porque su probabilidad de gravedad no lo reconocen como tal, necesitan medidas preventivas. No vale con poner para este plan de limpieza y desinfección. Y luego le pregunto a la empresa, oye, ¿y cómo has dado tu garantía de que este plan de limpieza y desinfección sirve para este peligro que has puesto? ¿Tienes alguna prueba de eficacia de que tu producto químico consigue eliminarlo? ¿Has hecho algún tipo de control donde asegures que se elimina con tu plan de limpieza? No. Entonces, ¿cómo puedes ponerme que es una medida preventiva para un peligro si no has asegurado que es así?
Entonces, todo lo que hagáis, aunque sea para los peligros no significativos, evidentemente garantizarlo, preocuparos de revisar los requisitos o las buenas prácticas de manufactura, actualizarlas, asegurar que funcionan. Y aquellos que son significativos, claro, sin lugar a dudas, o nos va a salir la etapa en la que aparece un PCC o un PC, y habrá que aplicarle un cuadro de gestión. Si hablamos de APPCC, si hablásemos de HRPC, como comenta Ángela, pues entonces sí que habrá que ponerle un control preventivo, que es algo parecido, ¿vale? Javier, luego te mando un mensaje porque he visto que se ha quedado una pregunta tuya pendiente esta mañana, así que luego te la contesto, ¿vale? Podríamos tener acceso a las guías positivas del webinar. Las guías positivas, Carolina, no sé qué son las guías positivas. Si te refieres a la bibliografía, imagino que sí. ¿La vais a tener disponible? Sí. No hay ningún tipo de problema. Yo, si queréis, me mandáis un email y me decís, ¿me puedes mandar los links para poder, digamos, entrar a todas las fuentes de información que me has dado? Yo os lo envío, ¿vale? Si la probabilidad no está afectada por la medida de empresa, no únicamente la bibliografía, ¿cómo se diferencia de trabajar con proveedores seguros o no? A ver, si la probabilidad no está afectada por las medidas de tu empresa, sino únicamente por la bibliografía, ¿cómo se diferencia el trabajar con proveedores seguros o no? Fijaos, la probabilidad, recordarla, puede variar entre empresas, ¿vale? Es cierto que los peligros biológicos y químicos podemos encontrar mucha fuente de información sobre frecuencias, probabilidades, gravedades, ¿vale? Ahora bien, si yo tengo un proveedor que por algún motivo, por donde se encuentra ubicado o por sus particularidades de empresa, me están llegando materias primas con mayor presencia que a la media del sector, a este proveedor en concreto puede que la valoración del peligro me salga significativa y tenga que tomar alguna medida preventiva específica para él, ¿vale? No solo depende de la bibliografía. Lo que os estoy indicando es que la probabilidad, igual que los peligros, la presencia de los mismos, dependen de una serie de fuentes de información. Pero aunque tengáis poca probabilidad, si al resto en la bibliografía lo que se va a estar publicando tiene una probabilidad más alta, no podéis poner baja la vuestra, tenéis que poner la media o la alta, la que le salga al resto. En el caso de que la vuestra sea más alta, sí, la subimos, pero nunca podéis estar por debajo de los demás. Si estáis por debajo de los demás, es porque ya estáis estableciendo medidas preventivas, llamadas APPCC, llamada certificación de calidad y inocuidad RCIFS, lo que queráis, pero ya estáis tomando muchas medidas, ya lleváis unos años seguro que obligando a los proveedores a que trabajen de una forma específica, a través de cuestionarios de aprobación, o hacéis seguimientos, les hacéis auditorías, todo esto son herramientas que ayudan a reducir la probabilidad en vuestros productos, pero no es esa probabilidad la que se pone en los análisis de peligros. Los análisis de peligros se pone la histórica. Y si la mía, históricamente hablando, me está diciendo que a mí se dan más casos que al resto, entonces le doy una subida de probabilidad si se lo merece, ¿vale? Pero nunca la bajéis. En el caso de Clostridium botulinum, se considera como peligro biológico o peligro químico, ya que es más por la producción de toxina. Vale. En principio, fijaos, se considera peligro biológico. Y es una diferenciación que, insisto, también se ha hecho de forma arbitraria. ¿Se podía haber hecho de otra forma? Sí. Pero, por ejemplo, las toxinas que forma un patógeno bacteriano está recogido dentro de lo que son las toxinfecciones y, en consecuencia, le llamamos peligro biológico. Las toxinas que genera un hongo, que sigue siendo un ser vivo, no sé por qué hemos diferenciado entre bacterias y hongos, pero las que producen los hongos, las micotoxinas, las consideramos químicas. Entonces, esa diferenciación se hizo de forma arbitraria hace mucho tiempo, la seguimos, pero no os preocupéis, si aparece como peligro químico una toxina bacteriana, yo en principio no le voy a decir nada a la empresa. Evidentemente, si es una intoxicación, si es bacteriana o es fúngica, bueno, pues sigue siendo sustancia química, la que produce el daño al consumidor, ¿de acuerdo? Pero insisto, eso es arbitrario. ¿Que la queréis poner de una forma u otra? No sería motivo para que no sea un análisis de peligros con carácter científico-técnico. Si veis que la categorización la habéis hecho diferente, pero no pasa nada, porque luego le vais a poner una medida preventiva, va a funcionar si lo hacéis bien y el consumidor está tranquilo comiendo vuestros productos, ¿vale? Bueno, en principio no veo más dudas, no sé que estén por arriba. Vale, bueno, pues dicho esto en principio, si no hay más dudas, no hay más comentarios, sí que es verdad que insisto, bueno, nosotros en principio trabajamos a través de lo que es, como es lógico, webinars y cursos gratuitos, pero siempre os damos la opción
de si alguien quiere hacer algún tipo de donativo de 1 eurito, 5 euros, 10 euros, lo que sea, para ayudarnos a crear estos contenidos, porque son contenidos que de verdad llevo unas semanitas haciéndolos, tanto el curso de esta mañana como el de ahora, y preparándolo. Ya os digo, son donativos, simplemente con un código QR, le dais ahí, aparece una página y podéis hacer si queréis. Esto no es obligatorio ni tampoco para el certificado, que es gratuito, insisto. Esto solamente es por si alguien cree que ha valido la pena y que le ha gustado y quiere compensar un poquito el esfuerzo, pero nada más, ¿vale? Dicho esto, e insisto, recordar gestema@gestema.com, dudas que hayáis tenido del curso de esta mañana o el de ahora, porque sé que hay personas que han repetido, pues sin problema, os las soluciono, ¿vale? Invierto el tiempo para solucionarlas de forma gratuita, ¿vale? Dicho esto, que os vaya genial. Si estáis atentos a nuestro canal, vais a recibir también mensajes, si queréis, avisándoos de nuevos webinars gratuitos, de nuevos cursos gratuitos que vamos a ir haciendo seguramente cada mes. 2 o 3 cursos vamos a tratar de hacer. Así que en principio, si estáis interesados, os suscribís al canal de Gestema Televisión y nos lo decís con los emails también para que tengamos el permiso, evidentemente, para poder mandar información y poquito más. Bueno, espero que os haya ayudado, que os permita hacer análisis de peligros más completos y rigurosos, quizás, y tengáis la visión de FDA, la visión de realmente que tiene la entidad que ha sido quien ha gestionado los APPCCs de una forma más rigurosa, más técnica y que aporta información a la industria, a todos los interesados que la puedan utilizar, ¿vale? Dicho esto, fuerte abrazo y que os vaya genial. Hasta luego.